Juana Barraza es uno de los casos más notorios de asesinos seriales en México. Nacida en 1957 en Hidalgo, Barraza tuvo una infancia marcada por el abuso y la pobreza. Su madre la intercambió por 3 cervezas a un hombre que abusó de ella durante varios años. Este evento traumático marcó profundamente su psicología, generando un resentimiento hacia las figuras maternas. Años después, Juana trabajó como luchadora profesional bajo el nombre de la Dama del Silencio. Aunque este apodo no estaba relacionado con sus crímenes, reflejaba su personalidad reservada. Paralelamente, desarrolló un odio hacia las mujeres mayores, a quienes veía como símbolos de su madre abusiva. Entre finales de los años 90 y principios de los 2000, la Ciudad de México fue escenario de una serie de asesinatos que aterraron a la población. Las víctimas eran mujeres de la tercera edad que vivían solas, y los crímenes tenían un patrón claro. El agresor ganaba su confianza, las atacaba y las estrangulaba con objetos como cables, bufandas o estolas. Barraza se hacía pasar por trabajadora social o enfermera para acercarse a las mujeres mayores. Usaba su carisma para entrar en sus hogares y una vez dentro, las atacaba. Sus víctimas eran seleccionadas cuidadosamente. Mujeres solitarias, generalmente de entre 60 y 90 años, que vivían en condiciones de vulnerabilidad. El asesino se caracterizaba por ser meticuloso y limpio en la escena del crimen. La policía enfrentó dificultades para identificar al culpable, ya que los crímenes parecían desconectados al principio. Sin embargo, las similitudes entre las víctimas y el modus operandi llevaron a los investigadores a concluir que se trataba de un asesino serial. Al principio, se pensó que el culpable era un hombre debido a la fuerza física utilizada para someter a las víctimas. Incluso surgieron rumores de que el asesino podría ser un hombre disfrazado de mujer. Fue solo tras el arresto de Juana Barraza que se supo que el responsable era una mujer. Durante años, las autoridades enfrentaron dificultades para identificar al culpable. A medida que el número de víctimas aumentaba, la presión mediática y social creció. Se estima que entre 1998 y 2006, Juana Barraza asesinó a más de 40 mujeres, aunque solo se le pudieron comprobar 16 homicidios. La investigación tomó un giro decisivo cuando la policía encontró patrones comunes entre los casos. Las víctimas eran estranguladas y las escenas del crimen mostraban rastros de un acercamiento previo de confianza. Sin embargo, el caso también se complicó debido a la falta de comunicación entre las autoridades locales y la naturaleza caótica del sistema judicial mexicano. En un intento por capturar al asesino, se realizaron múltiples retratos hablados basados en los testimonios de testigos. Estos retratos generaron controversia, ya que algunos mostraban características masculinas y otros femeninas. La confusión en los medios llevó a teorías de que el culpable podría ser un hombre disfrazado. La policía comenzó a vigilar parques y áreas donde solían reunirse personas mayores, pero los avances eran lentos. El punto de quiebre llegó en 2006, cuando Juana Barraza fue capturada en flagrancia tras asesinar a Ana María de los Reyes Alfaro, una mujer de 82 años. Barraza fue detenida mientras intentaba huir de la escena del crimen. En su bolso, las autoridades encontraron objetos personales de la víctima, lo que confirmaba su participación en el asesinato. Durante el juicio, se revelaron detalles inquietantes sobre la personalidad de Barraza. Los psicólogos que la evaluaron concluyeron que sufría un trastorno de personalidad antisocial y que su resentimiento hacia las figuras maternas fue el principal motor de sus crímenes. Barraza admitió algunos de los asesinatos, pero negó haber cometido todos los que se le atribuían. En 2008 fue condenada a 759 años de prisión por el asesinato de 16 mujeres. En México, las sentencias no pueden superar los 60 años, por lo que este número fue simbólico. Barraza sigue cumpliendo su condena en el penal de Santa Marta, Acatitla, donde se ha mantenido relativamente tranquila y alejada de conflictos. A pesar de su captura, el caso dejó una marca profunda en México. Reveló las fallas en el sistema de justicia y las condiciones de vulnerabilidad de las personas mayores. La figura de la Mataviejitas se convirtió en un ejemplo oscuro de cómo los traumas infantiles y las carencias emocionales pueden desencadenar comportamientos extremos y violentos. El caso de Juana Barraza, conocida como la Mataviejitas, tuvo un impacto profundo en la sociedad mexicana. Los medios de comunicación jugaron un papel crucial en la percepción pública del caso.
Durante años, las noticias estuvieron llenas de especulaciones, retratos hablados y teorías que confundían tanto a las autoridades como a los ciudadanos. El hecho de que Barraza fuera mujer rompió con los estereotipos sobre los asesinos seriales, que suelen ser predominantemente hombres. Además, su pasado como luchadora profesional y su apodo, la Dama del Silencio, contribuyeron a convertirla en una figura de fascinación macabra. Su historia fue objeto de documentales, libros y programas de televisión que exploraron tanto los crímenes como su compleja psicología. Por otro lado, el caso también evidenció la vulnerabilidad de los adultos mayores en México. Muchas de las víctimas vivían solas, sin el apoyo de sus familias, y eran blanco fácil para alguien que aparentaba ser una trabajadora social o alguien dispuesto a ayudarlas. Esto generó un debate sobre la falta de políticas públicas enfocadas en la protección de los ancianos y la necesidad de fortalecer las redes de apoyo comunitario. Los especialistas en criminología y psicología han descrito a Juana Barraza como una mujer que canalizó sus traumas infantiles en una sed de venganza contra las figuras maternas. La relación tóxica con su madre, quien la entregó a un hombre que abusó de ella, fue el detonante de un profundo resentimiento que se manifestó en sus crímenes. Aunque Barraza tenía hijos propios, no mostró signos de arrepentimiento por sus actos. Durante su juicio, se mantuvo fría y controlada, aunque llegó a admitir su odio hacia las mujeres mayores, a quienes asociaba con la figura de su madre. Su perfil psicológico incluyó características comunes en asesinos seriales: falta de empatía, capacidad para manipular y un comportamiento meticuloso en la ejecución de sus crímenes. La fascinación pública por su caso también reveló un interés morboso en comprender cómo una mujer, aparentemente común, podía cometer actos tan brutales. Este interés se reflejó en entrevistas que concedió desde la prisión, en las que defendía algunos de sus actos y se describía a sí misma como una víctima de las circunstancias. El caso de la Mataviejitas no solo es una historia de crímenes, sino también un espejo de las problemáticas sociales de México: la desprotección de los más vulnerables, el impacto de los traumas en la infancia y las fallas en el sistema de justicia. A pesar de su condena, el legado de Juana Barraza sigue siendo un recordatorio de la necesidad de atender las raíces de la violencia y fortalecer las redes de apoyo comunitario. El caso de Juana Barraza dejó profundas lecciones en varios ámbitos de la sociedad mexicana, desde el manejo de las investigaciones policiales hasta la atención a los sectores vulnerables. La captura de la Mataviejitas puso en evidencia las fallas en la coordinación entre los cuerpos policiales. Durante años, los asesinatos fueron tratados como casos aislados, lo que retrasó la identificación del patrón de un asesino serial. Después de este caso, las autoridades reforzaron los protocolos para analizar crímenes con posibles similitudes y comenzaron a implementar técnicas más avanzadas en criminología y análisis de perfiles psicológicos. Además, se generaron debates sobre la necesidad de mejorar la capacitación de los cuerpos policiales para abordar casos de este tipo, así como la urgencia de contar con bases de datos centralizadas y compartidas entre distintas jurisdicciones. El descubrimiento de que Juana Barraza era mujer desafió los prejuicios y estereotipos tradicionales sobre los asesinos seriales. Su caso abrió el camino para estudios más profundos sobre las diferencias y similitudes entre hombres y mujeres en este tipo de crímenes. También destacó la importancia de entender cómo los factores sociales, culturales y psicológicos pueden influir en la aparición de patrones de violencia extrema. Por otro lado, el caso despertó un interés masivo en los medios y en la cultura popular. Se han producido documentales, series y libros que analizan los detalles de su vida y sus crímenes, convirtiéndola en una figura casi mítica dentro del imaginario colectivo. Esto también generó críticas sobre cómo la fascinación mediática puede banalizar los crímenes y olvidar el dolor de las víctimas y sus familias. Quizá uno de los aspectos más importantes del caso fue la atención que generó hacia las condiciones de vida de los adultos mayores en México. Muchas de las víctimas de Barraza vivían en condiciones de aislamiento y abandono, lo que las hizo presas fáciles. Este tema continúa siendo una problemática en el país, y aunque el caso de la Mataviejitas expuso esta realidad, los avances en políticas públicas para proteger a este sector de la población han sido limitados. El caso también sirvió para reflexionar sobre las raíces de la violencia. Juana Barraza no nació siendo una asesina. Su historia está marcada por abusos, traumas y una infancia plagada de negligencia y dolor.
Si bien esto no justifica sus crímenes, resalta la importancia de abordar las causas estructurales que generan conductas violentas en la sociedad. El caso de Juana Barraza, la Mataviejitas, sigue siendo uno de los más impactantes en la historia criminal de México. Su captura y juicio cerraron una página oscura, pero las heridas que dejó en la sociedad aún permanecen. Barraza se convirtió en un símbolo de las profundas fallas del tejido social y del sistema de justicia, pero también en un recordatorio de la importancia de prevenir y atender las causas de la violencia desde sus raíces. A pesar de la condena que cumple en la prisión de Santa Marta, Acatitla, su legado es una advertencia de que la desatención hacia los sectores más vulnerables de la sociedad puede tener consecuencias devastadoras. La historia de la Mataviejitas no es solo una crónica de terror, sino también una invitación a construir una sociedad más empática, equitativa y segura. Estás en llamada del terror. Del terror. Suscríbete y danos like.